Gracias, Laura, nos encontramos mañana. Y ahora recibimos a Alejandro Báez con un fortísimo aplauso. Alejandro es docente del nivel primario, como lo venimos haciendo desde hace ya tantísimo tiempo, en principio los días viernes, ahora todos los días, cómo acompañar la educación de los chicos estando en casa con el aislamiento. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Muy bien, hoy, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿De qué nos disfrazamos? Bueno, nosotros vamos a hablar de prácticas del lenguaje, que es como se llama así la materia en primaria. Cuando nosotros éramos chicos se llamaba lengua. Lengua y literatura, que en la secundaria se sigue llamando así, pero en primaria tiene una intencionalidad pedagógica que es reflexionar acerca de estas prácticas, sobre la oralidad, la escritura y la lectura. Hoy pensábamos charlar de los más chiquititos y cómo ayudar en este proceso de alfabetización, pensando en la distancia, que los nenes más chiquititos están en casa y los papás se convierten en mediadores a la hora de educar. Entonces, por ahí pensar algunos tips en conjunto y darle a los papás herramientas para poder ayudar a la escolarización de los niños. Eso está bueno. Entonces, bueno, en esto nosotros con los más chiquititos lo que tratamos de buscar siempre es reflexionar sobre esas prácticas. Los niños ya tienen incorporado el lenguaje a partir del habla y un montón de herramientas literarias que vienen teniendo porque en el jardín o en la casa nosotros como familia le damos. Hay que empezar de lo más simple a lo más complejo cuando nosotros empezamos. Lo primero que nosotros nos define a nosotros por ahí como seres sociales es nuestro nombre. En tu caso Nacho, en mi Alejandro, y en mi familia somos tres, entonces hay tres nombres que circulan todo el tiempo. Además de mamá y papá, ¿no? Claro. Alejandro, Laura y Emma. Nosotros la primera actividad que podemos hacer como familia con los niños de primer ciclo, que es primer grado, segundo y tercero, es trabajar con los nombres y empezar a poner en la casa un ambiente alfabetizador. Es común en las casas, por ahí va a ser una jirafa o algo que marque la altura y poner el nombre de las personas en el lugar. Entonces ahí vamos reflexionando y vamos viendo cuál es el nombre y mi altura. Yo que soy egocéntrico, niño, veo dónde estoy yo, dónde llega mi mamá y dónde llega mi papá. Y visualmente empiezo a ver el nombre. También podemos jugar, poner mamá y papá ahí y el nombre en otro lado. Como, por ejemplo, ya la actividad de poner un cartel en sí misma es el armar en familia un cartel. Este es mi nombre, no hice el de ustedes porque... Bueno, pero está bien. El de mi familia hice. Emma, mi nena, que obviamente lo hizo más grande que el mío, y la más egocéntrica de todas, que es mi señora, hizo su cartel gigante, Laura, acá, ¿no? Entonces nosotros ya vamos reconociendo... Bueno, arrugaste porque podrías haber dicho Alejandro. Sí, pero yo fui humilde. Y más perezoso también. O perezoso. Bueno, una vez que nosotros identificamos, podemos empezar a trabajar qué tipo de letras son. Esto también se puede hacer antes de la primaria, ya en el jardín se trabaja un montón esto. Y los nenes llegan a la primaria reconociendo su nombre y las letras de su nombre. Entonces podemos jugar qué letras tiene tu nombre que tiene el mío, cuál no tiene el tuyo que tiene el mío. ¿Estamos acá en minúscula, mayúscula, ya? No. ¿En este nivel? Se puede trabajar. A lo largo del primer ciclo se puede trabajar, no hay ningún inconveniente. Antes, desde primer grado, el pizarrón se dividía a la mitad y se trabajaba. Se suele estilar trabajar primero imprenta mayúscula. Entonces esto después ya me ayuda a decodificar la minúscula, porque va a haber similitudes, pero es un proceso, digamos, ¿no? Para no trabar ese proceso. Pongamos por caso, te voy a decir una antigüedad, Alejandro. Pongamos por caso que me llama mi mamá. No en este caso, pues mamá, beso en la frente. Pero pongamos por caso que mi hermana me agarre y me dice, Nacho, encontré tu libro UPA. Sabemos, ¿no? Lo que está el libro UPA. Contame un poco más. A ver, el libro UPA. El UPA, un libro UPA que teníamos cuando éramos chicos. Era un libro de completar las letras, pero un libro de actividades muy básico. Digo muy básico, pero que ya lo agarramos desde muy chiquitito. Yo tengo el recuerdo que habré agarrado un lápiz en salita de 5. Existe hoy, los chicos agarran, manipulan con un lápiz para escribir. Sí, la escuela es el último bastión de escritura. Digamos, en la mayoría de los lugares hoy podemos escribir a través de la computadora. Y la escuela es el último bastión donde se propicia un ambiente alfabetizador, que es lo que estamos tratando de proponer en la casa a través de estos carteles. Obviamente este cartel lo que hace es poner un ambiente, ya sea en la jirafita, en un pizarroncito con los nombres para identificarlo, un ambiente alfabetizador con palabras seguras. El nene ya sabe que estas palabras están bien.
Entonces yo lo que empiezo a hacer después como familia es jugar con esos nombres, reutilizarlo, porque si no hago la actividad y yo niño con un montón de estímulos, hago otra cosa y ya me olvidé de esta actividad. Entonces lo que tengo que formar, que es lo que hace constantemente la escuela, son rutinas. Por ejemplo, preguntarme con quién voy a jugar hoy y poner el cartelito, cuando voy a jugar a mi pieza voy a jugar con, puedo elegir Emma, Ale, papá, otro, si viene un primo. Si estamos en la cocina, ¿quién va a cocinar hoy? ¿Quién cocina hoy? ¿Quién ayuda? ¿Quién pone la mesa? Entonces vamos poniendo el nombre de quién quiere hacer cada cosa y eso nos va ayudando. Y ahí hacemos 2 en 1, ¿no? Porque decís, la rutina, como decís vos, la mediación y también vas aprendiendo cosas. Vas aprendiendo cosas y reflexionás sobre el lenguaje. Este es el primer paso. Obviamente después hay otros pasos que es... Esto es una comunidad de lectores y escritores. Como esa comunidad tiene que haber un intercambio y ir llevando eso a lo que yo aprendo a decir, a hablar, a leer, a la escritura. Ahí va. A escribir mi nombre. Como empezamos con los más chiquititos, primer ciclo, lo primero que puedo hacer es, bueno, mamá va a ir a comprar en este contexto de pandemia, va sin vos, ¿qué querés que te compre? Bueno, y ahí reflexionamos de cómo se escribe y con un propósito, que mamá no se olvide de lo que tiene que traer para casa. Ahí vamos. Entonces, para que cuando compro la verdura, si quiero banana porque no me gusta la mandarina, le escribo banana, empiezo a reflexionar qué letras tiene banana, que aparecen en los nombres. Y empiezo a esa reflexión del lenguaje llevarla a la escritura. ¿Sí? Con el tiempo también hacer que los más pequeños le dicten a los adultos para que ese dictado, el nene sepa que hay un tiempo de escritura que a nosotros nos pasaba en la secundaria cuando nos dictaban, que le decíamos para profe, bueno, acá pasa lo mismo cuando nos dicta una persona. Empieza a elaborar un texto con coherencia para que el papá anote un mensaje que le quiere mandar a la tía a través de una foto, alguna cosa, y el papá va a ir adecuando lo que dice a lo que escribe. Entonces esa ya es una reflexión que el nene ve que lo que está diciendo no es lo que está escribiendo el papá, o que hay un cambio porque estoy hablando mal, porque hay algo que se dice de otra manera, o se tiene que escribir de otra en un contexto. Eso es riquísimo en la reflexión sobre el lenguaje. Este es como el primer paso, reflexionar. Estoy hablando hasta los 8 o 9 años. Esto es específico para arrancar con primero, pero después vamos sumando esas complejidades que te voy diciendo que tienen que ver con eso. De escribir todos los días. Digo, y también tratando de, como hablábamos en algún momento con tus otros colegas, el luchar lo artesanal contra una tableta, contra un estímulo de ver la tele, contra un celular, ¿no? Luchar contra ese estímulo también porque, digo, también podés ver Emma, Laura o Ale escribirlo o verlo digitalmente, o sea, no tenés la necesidad de escribirlo. ¿No? Y tenés que competir en el tema de los juegos, competir también contra otra cosa. Eso es medio como un problema, no sé si es un problema, pero una temática real. Sí, a medida que avanza la edad, uno compite más contra eso. Cuando uno está en primer grado, los chicos hasta los 10 años tienen una fascinación por las propuestas. Cuando vos le decís, vamos a saltar del techo, saltan. Vamos a escribir, hacen eso que uno propone. Cuando uno es más chiquito, en este caso el primer ciclo, la propuesta en sí misma ya tiene toda una motivación. En algún momento nosotros perdemos esa motivación. Primero los nenes nos muestran todo. Te dicen, mirá lo que hice, y en algún momento ya no te muestran, vos tenés que empezar a investigar lo que están haciendo. Entonces, en este proceso de alfabetización, cuando uno empieza, lo más fácil es proponer. Ahora, cuando voy creciendo, hay ciertas cosas de esto de instalar las prácticas del lenguaje, una comunidad de lectores y escritores, de escribir con un propósito. Generalmente nosotros podemos hacer cosas en las escuelas que no sabemos para qué hacemos o para qué estudiamos o para qué aprendemos. Cuando le damos un propósito a esa práctica, eso es lo que nos convoca, la tarea nos convoca. Entonces, yo puedo partir en casa, tengo 100.000 herramientas, porque yo puedo proponer leer ogro, brujas, esto como maestro. Al pibe no le gusta porque sale como vos futbolero y quiere leer la historia de Messi. Yo como papá me puedo sentar a ver la historia de Messi y agregar a la lista el nombre de Messi y reflexionar que Messi se escribe con doble S. ¿Qué caso de los nombres tienen doble S? La historia de Real Madrid, Barcelona. Empezar a leer con él porque la escritura va de la mano con la lectura. Por eso formamos una comunidad de lectores y escritores. Y la familia conoce el interés del niño. Y es válido partir del interés. No necesariamente tienen que leer a Bioy Casares los chicos de 9 años. Sí, pueden leer lo que quieran. Pueden leer, el caso de mi primo, empezó a leer Condorito. No leía otra cosa que no era Condorito. Hoy escribe sin faltas, es un crack en lectura. Le empezó a interesar otras cosas. Lo importante es arrancar y hacer actividades que nos convoques, que sean estéticas. Acá lo estético de esto va a ser la convocatoria familiar. Y es en sí mismo el compartir
algo en familia lo que nos va a convocar. ¿Sí? Claro. Tenemos que propiciar los momentos de escritura, porque la escuela en este momento tiene una propuesta, la acompañamos y nosotros como familia tenemos que acompañar ese proceso de la familia con el adulto como mediador. ¿Cómo están escribiendo los chicos ahora? Mirá, En términos de prolijidad. En ponele, términos de prolijidad. De poder de que yo como adulto pueda distinguir una L imprenta, una L cursiva y una L cursiva mayúscula que comience el dibujo. ¿Cómo se está escribiendo? mirá, vos tenés diferentes estilos, pero hoy, a diferencia de antes, que se escribía en todos lados y era manual, hay obviamente una baja en la calidad Del símbolo. del símbolo. Claro. Lo que no quiere decir que sea más mala, ¿no? Porque lo importante es que yo tengo que hacer es adquirir una herramienta para escribir, porque esto que yo escriba mal, lo importante es que yo adquirí una competencia en cuántos lugares vos escribís, porque vos ya llegás a cualquier oficina y escribís en la compu. Claro. Él adquirió una competencia, una herramienta para traspolarla a otro lugar. Ahora, vamos al mundo técnico. Obviamente el pibe que sale de una escuela técnica a los 18 años tiene una letra mejor que vos, yo, cualquiera de este canal, porque hay algo del proceso de la escritura, del repetir y del hacer en el dibujo técnico que hace que la caligrafía sea mejor. Eso tiene que ver con la práctica. Mientras más practique yo, si compro un Calitecno, empezar esos libritos que vos les decís, un lexicando, donde los papás hacen relaciones entre palabras y tienen que escribir la palabra y trabajar mucho caligrafía, va a ir mejorando la caligrafía. Claro. Y los primeros años son esenciales, porque cuando yo ya agarré el vicio, como en la secundaria de hacer, lo perdí, pero... Ahí estamos. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros nos vamos a otro corte. Cuando regresemos, Thaís Gadea Lara nos va a estar hablando sobre energías renovables y, por supuesto, no le digan nada. Vamos a hacer el estofado con la quinoa. Ya volvemos.